Eguardio, guztioi. Bueno, primeramente os doy la bienvenida a este primer taller en Eroski de forma online. Por desgracia, dada la situación en la que estamos teniendo, ya no solo aquí en España, sino a nivel mundial, no hemos podido hacer, como se venía haciendo estos años atrás, este taller de cocina de forma presencial. Pero aún y todo, durante estos 35, 40, 45 minutos aproximadamente que va a durar el cocinado de hoy, podéis ir preguntándonos todo lo que queráis, dudas, oye Javi, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo ponemos? Y os iremos contestando a todas y cada una de las diferentes preguntas. ¿Qué diréis? Bueno, ¿qué vais a cocinar hoy? Bueno, estamos aquí en Eroski y lo que queremos hoy, sobre todo para nosotros, es un grandioso día para mí personalmente, para Eroski, Eroski Club y para todos los productores locales y todas las personas que integramos pues esta pequeña familia que es Eroski. Primero, y se me ha olvidado, para todas aquellas personas que todavía no me conozcáis, soy Javi Sierra, cocinero profesional y presentador de Euskal Telebista en diferentes programas, Juego de Carta, El Club del Tupper, La Mejor Receta, ¿no? Así ya, bueno, pues las personas que no me poníais cara, espero que a partir de ahora ya me vayáis poniendo un poquito más. Como os iba diciendo, este va a ser, esperemos que el primero de muchos talleres de forma online. Va a haber talleres diversos, va a haber talleres para todas las edades, para todos los gustos y sobre todo para todos los públicos. En el caso de hoy vamos a hacer una receta que va a ser muy sencilla y a la vez muy apetitosa y muy sabrosa, que espero que vayáis cocinando conmigo. Vale, el producto principal que vamos a tener hoy, ¿vale?, es el entrecot. Perdona, que me estaba un compañero por atrás diciendo esto lo que tiene el directo, esas cosas que a veces un compañero te dice, oye, por aquí, por aquí, por aquí, pero bueno, ya estamos, a tope. Como os decía, la receta de hoy suena bien y sabe mejor aún. Son unas láminas de entrecot con unas verduras de temporada, con una tempura muy ligerita y un cremoso de queso idiazábal. En este caso, el ingrediente principal que vamos a tener va a ser el entrecot Euskal Okela Natur. Ya me diréis, Javi, ¿dónde puedo conseguir este producto? En todos los puntos de venta de Eroski que tenéis, vais a tener siempre a vuestra disposición. Lo tenéis en bandejas, como es este caso. Luego tenéis unos compañeros maravillosos en toda la sección de fresco, que le vais a poder decir, oye, pues me apetece, ¿cuántos somos en casa? Somos 3, 4, 5. Oye, pues mira, hazme 4 entrecot de 300 gramos, de 350 y estarán encantados de poder atenderos. Vale. Como ingrediente secundario, pero por eso no menos importante, vamos a tener, claro, sal de Añana. Tenemos aquí en Gasteiz unas salinas espectaculares que nos traen este maravilloso producto que yo creo que ya está en los mejores restaurantes y en los mejores puntos de venta y, por supuesto, lo tenéis que tener en casa. Después, las verduras, algo fundamental. Yo creo que cuando en Euskal Herria hablamos, sobre todo yo creo que salivamos en ese momento porque hablamos de gastronomía en estado puro. Entonces aquí vamos a utilizar las verduras para hacer una tempura. Va a ser una forma diferente. Normalmente un entrecot en casa lo cogemos con unos pimentitos de Guernica, con unas patatas fritas, esa maravillosa patata alavesa que tenemos aquí, pero en este caso nos hemos centrado un poco en las verduras y es una forma diferente, las podemos hacer al horno, las podemos planchear, pero aquí vamos a hacer una tempura. ¿Por qué? Porque luego esa crema de idiazábal que vamos a hacer nos va a servir tanto de acompañamiento para la carne como para las verduras. Vale, como veréis, no estoy solo. En este caso hay otras 3 personas conmigo, de las cuales os voy a ir presentando a ellas, ¿vale? Ellos dos son Isabel y Pedro, son los 2 ganadores que han tenido la suerte a través del Eroski Club, se han apuntado, ha habido un sorteo y han decidido estar hoy presentes aquí para poder acompañarnos a nosotros y a todos vosotros. Y por supuesto, José Pablo es responsable de esta maravillosa carne que estábamos diciendo, que yo creo que nadie mejor que tú para hablarnos de esta carne, de las propiedades y sobre todo algo que me ha gustado antes que me has dicho, ¿no? Es un poco ensalzar ese producto de kilómetro cero, ese productor y ese baserritarra, ¿no? Yo creo que es un poco algo que igual cuando estamos haciendo la compra igual se nos olvida un poco, ¿no? Bueno, nosotros procuramos que no se olvide. Como decías, el plato principal de hoy es un entrecot de ternera. Es una ternera criada en condiciones Euskolabel y la característica que aportamos nosotros es que proviene de una cooperativa de ganaderos. 300 ganaderos ubicados en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava
que se dedican a la cría de las vacas y los terneros, y a partir de ahí la cooperativa hace todo el proceso de la transformación. Llevan el certificado Euskolabel, que además de lo que aporta la propia cooperativa de ganaderos, aporta la trazabilidad total de principio a fin y unos controles de calidad que garantizan que esa carne es merecedora de ese distintivo de calidad. Creo que como materia prima puede estar bien. Pues yo, con vuestro permiso, nos vamos a ir poniendo manos a la obra, yo a mis dos ayudantes de lujo que tengo hoy. Como vamos a hacer las verduras, las podemos hacer de muchas formas. En este caso, como comentaba antes, vamos a hacer una tempura, ¿vale? Para aquellas personas, cuando os dirijáis, tempura, no, tempura, que luego me tiran de las orejas, ¿vale? Entonces vamos a hacer, como veis tenéis el pimiento verde, el pimiento rojo, ¿vale? Una cebolleta, el calabacín y la berenjena. Los vamos a hacer sin pelar tanto la berenjena como el calabacín, que cuando hacemos en casa igual un pisto siempre lo pelamos. En este caso no, en este caso nos interesa que esté todo. Y los vamos a hacer en bastones, ¿vale? Yo voy a ir preparando pues para ir haciendo esa tempura. Y vamos a ir preparando el cremoso de Idiazábal. Vale, entonces, lo más importante, cuando llegamos a la cocina, encendemos, siempre. Muy bien. Vamos a ir ya cogiendo, y lo primero que vamos a hacer, ¿por qué? Porque vamos a necesitar que repose un poquito, es la tempura. Lo más importante a la hora de hacer una tempura es que esté muy frío. Vamos a necesitar agua y vamos a necesitar harina. Lo podemos hacer con una harina normal, de trigo, la que podemos encontrar en cualquier supermercado, en cualquier sitio. Vale, a mí, por ejemplo, en el restaurante me gusta hacerla con un poquito de harina de arroz. ¿Qué es lo que nos va a aportar la harina de arroz? Nos va a aportar ese puntito más crujiente, ¿vale? Como veis, aquí tenemos las dos de harina que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar en porcentajes unos 150 gramos más o menos de una harina totalmente normal y unos 30-40 gramos de la harina de arroz. Ya veis que el color es más blanquecino, la textura es como si estaría más tamizada, es un poquito más fina todavía, ¿no? Entonces, súper importante que el agua esté muy fría. En caso de que no sea así, primer truco del día. Vamos a coger dos boles. Un bol transparente, ¿vale? Y le vamos a incorporar hielo. De esta forma, después, este es el bol en el que vamos a trabajar, lo vamos a dejar encima. Esto nos va a crear que este pequeño bol va a estar todo el rato en contacto con el hielo, con lo cual la temperatura va a ser muy baja. Vale. Lo teníamos en el congelador. Vamos a dar un pequeño golpecito. Que se nos han quedado pegados. La cantidad de la harina va a ir un poco, mejor dicho, respecto con la cantidad del agua, va a ir un poco como os guste. Si os gusta una tempura más finita, ¿vale? Vamos a incorporar más agua. Si os gusta una tempura más tipo rebozado, en eso lo que tendremos que hacer entonces es incorporar un poco más de harina. Así como, por ejemplo, suelen decir, ¿no? Mis compañeros reposteros, sobre todo, que la repostería, la pastelería es una ciencia exacta, aquí vamos a jugar un poco más a que, dependiendo un poco de las necesidades, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Nos tiene que quedar, no os agobiéis tampoco si veis que queda algún grumo. Está bien, si queda algún grumo a la hora que vayamos trabajando, podemos incorporar un poquito más de agua, podemos incorporar un poquito más de harina. Formas de hacer una tempura hay muchas. La puedes hacer con una yema de huevo, la puedes hacer tal. Yo voy a hacer algo que podamos hacer en casa que sea muy rápido y sobre todo que nos dé la facilidad de que no tengamos. Antiguamente conocíamos siempre, cuando íbamos a hacer un rebozado, siempre lo que era el rebozado, el orli, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con esto? El orli lleva un poquito de levadura y un poco de maicena, con lo cual yo lo que quiero con las verduras no me gusta que quede totalmente uniforme, quiero que queden esos picos, esas pequeñas barbitas que al final lo coges y dices, apetece, ¿no? Una salsa orli nos va a generar que se nos quede un poco más homogénea, ¿no? Entonces en este caso queremos buscar esas pequeñas rebarbas.
Vale, por aquí tengo, me ha pasado una compañera, efectivamente, el pimiento amarillo estaba dentro de lo que es la receta. Pero bueno, al final me he centrado solo única y exclusivamente en el rojo, en el verde. ¿Por qué? Porque le hemos añadido el calabacín, le hemos añadido la berenjena y la cebolleta. El pimiento amarillo es exactamente igual que el pimiento rojo en este caso, ¿no? En el caso del pimiento verde, allí todavía mi superayudante Pedro tiene uno entero, ¿vale? Es un pimiento que es lo que llamamos el pimiento italiano, por la forma. Sin embargo, ya veis que a diferencia del pimiento rojo, es un pimiento más tipo la forma morrón, ¿no? Es un pimiento que es más corto y un poco más ancho. Eso lo podemos encontrar. Además, aquí tenéis unos estuches maravillosos que vienen ya un paquetito, que son de 3, que te viene el pimiento rojo, el pimiento verde y el pimiento amarillo, que para mí es perfecto e ideal. Vale, vamos a ir con la tempura. Como veis, lo que he hecho ha sido echarle la harina, ¿vale? Y el agua. Vale, vamos a ir añadiendo según lo veamos. Como decía antes, formas de hacer tempura hay muchas. Esto mismo le podíamos añadir una yemita de huevo y podíamos hacerlo con maicena, con un poquito de levadura. ¿Qué es lo que nos va a pasar con la levadura? Vamos a ver que cuando lo hagamos y lo dejamos reposar, nos van a salir como esos granulitos, ¿vale? Entonces, esos gránulos es de que está fermentando, no nos interesa, porque en este caso lo que queremos es algo muy ligero. ¿Por qué? Porque vamos a ir pasando los diferentes bastones muy poquito. Lo vais a ver que es súper sencillo. Importante, una pizquita de sal, siempre. Y ahora en este caso, una vez que ya le he incorporado la harina de trigo normal y el agua, le vamos a incorporar la harina de arroz. Que como os decía antes, lo que vamos a conseguir con la harina de arroz es todavía una textura mucho más crujiente. Vale, ya veis que tampoco tiene que quedar una masa demasiado espesa. Yo creo que esto sería perfecto, ¿no? Y lo que os decía, no es una ciencia exacta. Ya habéis visto que a pesar de que hemos echado la harina y el agua encima en frío, no se ha creado ningún grumo. ¿Por qué? Porque debajo tenemos el hielo. Es muy importante. Lo más importante es que cuando vayamos a hacer la tempura, el agua esté o muy fría, o en este caso utilicemos un segundo recipiente para poner el hielo abajo. José Pablo, estarás pensando, joder Javi, ¿cómo hablas? Te han dado lengua hoy para desayunar, para comer y para todo, ¿eh? Yo vengo con instrucciones de casa. ¿Ah, sí? ¿Ya te las había marcado? Aprende que luego eso lo tenemos que hacer. O sea, que yo estoy aquí con las 7 intenciones puestas. Creo que además mis compañeras de Eroski habían preparado fuera unas cestitas justo para llevarte todos los ingredientes de hoy para que llegues a casa luego de tu mujer y digas, cariño, venga, una botellita de chacolí buena, hoy vamos a cenar un entrecot de primera. Pues sí, eso va a ser, ¿Ves? Pues toma buena nota, ¿eh? Sí, no, estoy atentísimo. Ahora que no nos escucha tu mujer, yo luego si quieres te apunto todo paso a paso para que llegues a casa, de aquí a casa igual va a ser mejor. Tienes tiempo para estudiar. Igual va a ser mejor. Bueno. Yo si quieres aprovecho y te comento una cosilla que siempre me suele gustar comentar del tema de la carne, que es el hecho de que la producción primaria en el País Vasco y la ganadería en concreto es responsable de algo más que de producir alimentos de muy buena calidad. Esos 300 ganaderos a los que hemos hecho referencia antes gestionan más o menos 25.000 hectáreas de terreno en todo Euskadi, y cuando gestionan significan que son los que hacen el mantenimiento de esos pastos y de los bosques de sus caseríos, y son por tanto responsables del mantenimiento de ese paisaje que nosotros conocemos y de este entorno tal y como lo conocemos. Y además de eso, por mucho que estamos viendo en estos últimos años el papel negativo que juegan las vacas en el cambio climático, nosotros hicimos un estudio bastante profundo de cambio climático el año pasado y la realidad es que el pastoreo en extensivo, la ganadería en extensivo, juega un papel positivo porque hace que se fije el CO2 en el suelo de las praderas. Y somos firmes defensores de eso, de que el mantenimiento del medio ambiente está en muchos casos condicionado por esas pequeñas acciones que hace cada uno de los individuos que trabajan en él. Y nos gusta ponerlo en valor. Y hay una frase que a mí me enamoró hace un año, que dice que tu modelo de alimentación genera paisajes, tú eliges el que quieres. Cuando tú apuestas por una carne de ganadería extensiva, estás apostando por lo que tiene detrás, por esa manera de gestionar y esa manera y esas connotaciones que le rodean. Y creemos que es una de las cosas que hay que poner en valor. Pues sí.
Y son muchas cosas que además, yo ahora todo esto porque, y fíjate que llevo más de 25 años cocinando, y son cosas que me encantan, ¿no? Cuando estoy con productores locales y cuando hablo, como es el caso ahora mismo contigo, ¿no? Y me encanta, digo, joder, sería increíble que todo eso pudiésemos empatizar con el cliente final, ¿no? Porque al final, claro, tú vas, al igual que tú, Isabel, Pablo, todas las personas que estamos aquí, tú vas y dices, oye, me gusta esa pieza de carne, pero muchas veces no sabemos todo lo que hay detrás. ¿Por qué tiene un sello? ¿Qué serie de certificados de calidad tienen que pasar hasta que esta bandeja, tal y como nosotros la conocemos, nos llega a nuestra casa, ¿no? Al final son muchas cosas detrás que a mí me gusta ensalzarlas un poco y dejarlas un poco arriba porque es muy importante. O sea, lo que decías antes, ¿no? La función de los baserritarras es fundamental, es esencial. Y es algo que, bueno, que la gente que somos de aquí de Euskal Herria sí que le damos cierto valor, ¿no? Pero hay muchas veces que no se lo damos o mejor dicho, no le damos el valor que seguramente necesitase. En la referencia que has hecho antes a la certificación de calidad, hoy en día todos los productos que tenemos a disposición para consumir cumplen perfectamente... Perdóname, sí, que yo soy de los hombres, aunque esté mal decirlo, que hacemos varias cosas a la vez. Mira cómo se ríe Isabel, ¿eh? ¿Has visto, eh? Hacemos varias cosas a la vez. Vale, me habréis visto ahora que le he echado un poquito de aceite. Siempre me gusta cuando todo el menaje que utilizamos de cocina es nuevo, me gusta echarle siempre un poquito de aceite y como se hacía siempre, como yo lo he visto en mi casa, mi mamá y mi amachu y todos, ¿no? Cuando traíamos algo nuevo, siempre un poquito de aceite, cogemos un papel, en este caso un papel de secar, y lo embadurnamos todo un poco, ¿no? Para que quite eso. Vale, ¿qué es lo que he hecho? Vamos a coger, siempre vamos a intentar, en este caso, hacer las verduras en tempura, que la sartén sea de un diámetro grande. ¿Por qué? Porque al hacerlo en bastones no nos interesa que se nos queden todas las verduras pegadas, ¿vale? Lo bonito del plato, porque al final un plato yo creo que tiene que cumplir 3 requisitos. Primero, el visual. Segundo, olfativo, y el tercero, el gusto. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que lo primero siempre un plato, cuando lo ponemos encima de una mesa, en un restaurante, en casa, en un choco, donde fuere, siempre lo primero nos entra por el ojo, ¿no? Entonces tenemos que intentar hacerlo bonito. Vamos a coger siempre una sartén, ya veis que le he echado, en este caso, aceite de girasol. A mí para rebozar me gusta, porque el aceite de oliva, al final, quieras que no, te deja un sabor. Al final, un aceite de girasol, yo creo que para una fritura, está muy bien. Entonces ya veis que hemos sido considerables y a la hora de ponerle aceite. Vale, lo vamos a ir. Mientras se nos calienta este aceite, ya veo que aquí mis super 2 pinches de lujo ya tienen todo, lo habéis cortado a la velocidad, vamos, súper rápido y súper bien además. Ya tenemos lo que os comentaba antes, tenemos las diferentes verduras. En este caso tenemos el pimiento rojo, el pimiento verde y el calabacín cortado todo en bastones. Ahí tenemos la berenjena y la cebolleta, que la vamos a dejar en aros. Vale, esto va a ser lo que vamos a utilizar para hacer la tempura. Tenemos aquí, tenemos al aceite calentando. Mientras tanto, ¿cuál es el tercer factor que entra en esta receta? Vale, un producto que yo creo que no necesita presentación. Queso Idiazábal. Vale. Vamos a hacer el queso Idiazábal, siempre lo atribuimos un poco como si fuese un postre. Y ayer, precisamente, viendo un artículo en casa, que yo estoy todo el día en casa, siempre no dejo de trabajar, estoy todo el día viendo vídeos de cocina, de tal, de esto, del otro, ¿no? Y salían unos productores queseros y decían, ¿por qué siempre atribuimos a que el queso hay que tomarlo con vino tinto? Pues nos desmontó esa teoría y decían que es mucho mejor tomarlo con un vino blanco. Y fíjate, yo tengo muchos clientes en el restaurante que me piden igual de postre queso y me dicen, oye Javi, sácanos una botellita de vino para terminar ese queso, ¿no? Es como, bueno, terminar la comida. En este caso le vamos a dar, bueno, pues otra utilidad, digamos, al queso. En vez de ponerlo, como estamos acostumbrados a ponerlo como si fuese un postre, lo vamos a hacer en un cremoso. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para esta receta? Es muy sencilla. Repito, al igual que decía antes lo de la tempura. Hay muchas formas de hacer un cremoso de Idiazábal. En este caso yo he cogido una receta que es muy sencilla, que únicamente necesitamos sal, nata líquida de cocinar y el queso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verter. Vamos a encenderlo primero. Vale. Vamos a echar nata líquida, repito, de cocinar. Cuando vayamos a comprar la nata, nos va a poner siempre aquí o de cocinar o de montar.
Y mucha gente ahora en casa diréis, Javi, ¿cuál es la diferencia? Vale, la diferencia es el tanto por ciento de materia grasa. Las natas de cocinar están entre el 15 y el 18 y una nata de montar ya nos pasaríamos casi a un 32, 33, lo normal es un 35, un 38%, ¿vale? Es lo que nos va a dar la diferencia, pero insisto, cuando vayáis a comprarla, ya veis que aquí ya nos especifica cocinar, con lo cual esta es la que tenemos que coger. Vale, vamos a poner la nata, le vamos a echar un poquito de sal y justo antes de que esa nata nos rompa a hervir, le vamos a incorporar el queso. Vale. La forma más rápida de poder hacer que se nos haga, lo podríamos cortar en trozos y echarlo, pero va a tardar mucho en diluirse. Entonces, un rallador, lo abrimos la cuña. Como ya veis, esto es una cuña, esto pues bueno, son 320 gramos. Es lo que sería el equivalente a un cuarto de queso. Nosotros en este caso vamos a utilizar, yo creo que la mitad, más que suficiente. Luego repito, esto es una crema que lo podemos dar muchísimas utilidades en casa. Lo puedes utilizar como un acompañamiento para una carne, lo puedes utilizar como para la propia témpura, pues en vez de poner una salsa teriyaki y una salsa de soja, para mojar esto. Y es algo que está realmente muy bueno y nos salimos un poco del acompañamiento habitualmente que utilizamos en una carne, ¿no? En una carne roja, en un entrecot. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta, Javier? Por supuesto. ¿Con el queso no le aporté ya la suficiente sal a la crema? Pero a mí me gusta echarle siempre un poquito. Sí. De hecho, normalmente para esto, a mí, fíjate que me encanta el idiazábal ahumado. Pero no hago nunca un cremoso de idiazábal con queso ahumado. ¿Por qué? Porque nos va a potenciar y nos puede llegar a confundir ese sabor de potencia con el punto de sal. Yo siempre le echo a la nata, además, según la echo, nada, lo que es un chis, un poquito. ¿Por qué? Porque la nata ya de por sí, yo creo que el nombre, la expresión mejor utilizada es insípida, insulsa. Con lo cual, al final, le tenemos que aportar, nada, un poquitín, pero sí que es cierto que el queso ya, propiamente, ya le va a aportar ese punto que decíamos de sal, ¿no? Entonces yo, fíjate que lo que te decía, soy un auténtico enamorado de los quesos ahumados y en este caso no lo utilizo precisamente por eso, porque nos puede llegar a confundir, nos puede ese punto de sal. Vale, le tenemos que limpiar, nada, muy poquito, justo quitarle lo poquito que lleva de corteza, ¿no? Esto, yo por ejemplo, si lo estaríamos comiendo en crudo, no lo haría, pero en este caso lo tenemos que limpiar, pero insisto, muy poquito, quitarle justo lo que es esta mini corteza. Otra cosa que tendemos a hacer siempre en casa con el queso, limpiamos la corteza y lo metemos. Error, la corteza lo que va a hacer es protegernos el queso. Y yo recomendaría siempre un recipiente pequeñito, hermético y papel film transparente. Lo envolvemos un poquito, lo dejamos y es como mejor se nos va a conservar. Ojo, el queso, como diría un amigo mío, tiene vida. Con lo cual el queso se va a ir secando, va a ir madurando, al igual que la carne, ¿no? Según lo tengamos. Y además luego, mira, al hilo un poco de lo que decías, Isabel, del tema de la sal, luego vamos a desmontar un falso mito, con tu ayuda lo voy a hacer, vamos a desmontar un falso mito sobre si tenemos que echarle sal a la carne antes, mientras o después, si pierde los jugos, si no los pierde. ¿Tú qué dirías a priori? ¿Pierde los jugos o no pierde los jugos? Yo te diría que en eso como en otras cosas no sé, porque tenemos bastante relación con distintos cocineros y parrilleros concretamente, y cada uno tiene su manera. Sí, en el otro tema que has comentado de la maduración de la carne, cuando hablamos de chuletas de vaca, ¿sí? Tenemos parrilleros muy conocidos aquí en Euskadi, que los hay que no quieren más de 25 días de maduración y los hay que no quieren menos de 40 días de maduración. Y los dos son parrilleros de mucho prestigio que conocen mucho nuestro producto y que lo saben tratar maravillosamente bien. Vale. Me vais a disculpar mientras seguís hablando, ¿veis? Tenemos esto ya en el punto en el que queríamos. Vale. Una vez esto, ¿qué es lo que vamos a coger? El rallador y vamos a ir rallando el queso. Luego nos terminas de decir, ¿no? Lo de la sal. Sí, no, podéis seguir hablando, lo único os he cortado para... que cada maestrillo tiene su librillo en esta historia, y en la sal lo mismo. Hay gente que le echa muchísima sal en la parte en cruda, hay gente que solo echa la sal después de dar la vuelta.
yo no sé llegar más allá de ahí, o sea que... Ahí va. Pero una cosa son las que son las parrillas y asadas, pero cuando haces en casa en la... Sí, pero al final el principio es el mismo, es decir, Igual. con distintas fuentes de calor, pero lo que estamos haciendo es calentar muy vivo por una de las caras y eso, y luego cada uno te dice, no, la sal abundantísima, solo coge la que necesita, otro te dice, no, salada al punto, sobre la cara que ya está cocinada. Javi, ¿tú qué nos dices? Pues mira, yo soy de las personas que pienso que la carne coge la sal que le hace falta. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es, hagamos una carne de ternera, hagamos una carne de buey, de vaca vieja, madurada o no madurada, nunca pinchemos la carne. Y ahí estarás conmigo, o estaréis conmigo. La hagamos en una sartén, en una plancha. De la forma que la hagamos, nunca la vamos a pinchar, porque en ese momento sí que al pincharla van a salir todos los jugos de la carne. ¿Por qué es el tema de la sal? Siempre se dice que cuando nosotros estamos haciendo la carne, si le echamos sal, nos va a perder esos jugos. Vale, evidentemente, si echamos la sal 10, 15, 20 minutos antes, nos va a pasar eso. Si nosotros sacamos la carne, es muy importante siempre, bueno, lo primero para hacer una buena receta de carne es comprar una buena carne. O sea, eso es, vamos, lo primero. O sea, la norma número 1 es comprar una buena carne. Si compramos una mala carne ya podemos hacer una crema de idiazábal, verduras, lo que sea, que nunca nos va a quedar una buena receta. Con lo cual, lo más importante y fundamental es comprar una buena carne. Vale, ya tenemos eso. Con lo cual, el tiempo ya nos va... Luego vamos a hablar, mientras estemos haciendo la carne, vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de punto, el tiempo que la tenemos que tener en una sartén. Pero la sal, si la echamos justo un par de minutos antes, no nos va a pasar absolutamente nada. Es muy importante que la carne la temperemos durante 20 minutos antes. Y diréis, oye, ¿por qué? ¿Tiene algún sentido? ¿La carne se queda más tierna, se queda menos tierna? No. El único sentido es que si nosotros, según sacada del frigorífico, la ponemos en una plancha, en una sartén, o donde la vayamos a hacer, esa sartén o esa plancha nos va a perder mucha temperatura muy rápido. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Lo que no queremos, que la carne se nos va a cocer. ¿Vale? Con lo cual yo os recomiendo siempre, da igual el tipo de carne que utilicéis, sea una vaca vieja, sea una chuleta, un entrecot, 20 minutos antes dejarlo a temperar. Evidentemente, si en esos 20 minutos al principio le echamos la sal, ¿vale? La carne sí que nos va a perder esos jugos. Pero si lo echamos un par de minutos antes o no, por eso decía, vamos a desmontar un poco esos falsos mitos, porque como bien decías, hay de todo. Yo tengo compañeros que me dicen, no, yo voy a sidrerías en las cuales, y tú habrás estado seguramente más que yo, que ya ves que la carne está llena de sal de mucho tiempo antes. Otra que no, que te echan la sal justo en el momento. No sé, hay muchas... ¿A ti personalmente cómo te gusta? ¿O tú cómo lo harías? A ver, yo la mayor costumbre que tengo es eso, colocar a la parrilla y al dar la parrilla, plancha, sartén, y al dar la vuelta en el lado cocinado, se cocinas el otro lado y cuando lo sacas al plato dando la vuelta le echas la sal por ese lado y punto. Así es como lo hago yo y en casa no dicen que hago mal, o sea que algo... Pero ya te digo, la carne es un mundo y la manera de cocinarla otro. Y gente muy profesional y que sabe mucho, tienen distintos criterios y todos lo hacen muy bien, o sea que... Totalmente. Vale, ahora vamos a poner un poquito, le vamos a dar al extractor, con lo cual si escucháis un pequeño sonido es el extractor. Importante en casa, que si no, como diría mi amachu, las cortinas luego hay que lavarlas. Bueno, ¿y a vosotros en casa os gusta cocinar? ¿Sois cocinillas o no? En la sociedad. ¿Y? La sociedad. En la sociedad, ¿no? ¿Y qué os gusta hacer? ¿Sois más de carne? ¿Sois más de pescado? ¿Plato de cuchara? ¿Postres? ¿Qué os gusta? ¿Con qué platos sentís cómodos? Yo con todo. ¿Tú con todos? Legumbres, verduras, pescado, carne, quesos, que también hago quesos, panes, tartas y todo. No me lo digas no me lo digas muy alto, que te llevo conmigo al restaurante, pero rápidamente, ¿eh? Estoy jubilado. Pero seguro que voy a aprender muchas cosas de ti. Yo también cocino para la familia, pero tenemos
3 hijos, con sus correspondientes mujeres y niños, y son todos muy buenos comedores. Así es que bueno, pues hay que hacer cocina de todo tipo. De todo, yo soy ¿no? muy golosa y me encanta mucho la repostería. Pero bueno, cocinar también, y me gusta experimentar. Y los hijos también son cocinillas, y ellos pues son los que me animan a innovar. Cuestiones de picantes del este, porque uno ha estado en China y hemos comido pues ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, la base es la cocina nuestra. Yo creo que esa es la base de la cocina de hoy en día, lo que conocemos. Yo creo que al final, y yo es curioso, ¿no? Porque la gente cuando me ve, pues, igual mi apariencia física pues es un poco más actual, pero yo cocino como antes. Me encantan los platos de cuchara, me encanta, sigo haciendo mis fondos de carne, de pescado, sigo haciendo igual que se cocinaba en antaño, o sea, como me han enseñado mi mamá, mi amachu. Luego he estudiado, me he formado, he estado en las mejores escuelas, he hecho muchas cosas, pero sí que es cierto que igual les sorprende, ¿no? A la gente más joven de mi generación, de los 70, pues que cocinemos igual, pues de forma, sobre todo en platados igual más modernos, pero a mí me encanta tirar eso. Vale, la cremita, ya vais a ver que nos ha quedado. Vale, Chus, te comento, estabas preguntando si alguna alternativa a la salsa de queso. Claro, alternativas tenemos muchísimas. Yo lo único que quería hoy era poneros una receta de carne, en este caso una carne roja, en el cual quitaríamos un poco pues el típico igual pimiento de Guernica, las patatas que estamos acostumbrados. Como vamos a introducir también las verduras y lo vamos a hacer en una tempura, es una forma también de que a la hora de presentarlo lo vamos a poner aparte. No va a ser como por ejemplo cuando pedimos un solomillo a la pimienta o a roquefort, que está napado por encima. En este caso no, en este caso vamos a poner un cuenquito aparte y vamos a tener lo que es la crema de queso. ¿Para qué? Para que podamos utilizarla tanto con la carne como con las verduras. Pero alternativas tienes muchísimas. Si no te gusta el queso, imagínate que dices, oye Javi, pues es que no me gusta el queso. Vale. En ese momento pues puedes hacer, no sé, una cremita de patata ligera, una palmentier, que le va a ir muy bien también. ¿Cómo lo haríamos? Pues nada, cocemos una patata con leche, como se ha hecho siempre, pasa puré, pipipi, un poquito de sal, un poquito de pimienta y tienes un acompañamiento fenomenal. Esta misma crema la podemos hacer con cualquier tipo de queso. Únicamente yo soy, como he dicho, un enamorado del queso Idiazábal, un queso de aquí nuestro, y entonces pues bueno, pues es la opción que yo os he dado, ¿no? Pero lo podemos acompañar con cualquier cosa, insisto. Vale, la cremita, ya ves, mira, la textura que nos ha quedado no es ni muy ligera ni muy espesa. Ya habéis visto que lo único que le hemos echado ha sido la nata, el queso rallado y un poquito de sal. Y esto lo vamos a dejar aquí reservado. Vale. Como mis dos superayudantes de lujo ya tienen preparadas todas las verduras, ya tenemos hecha lo que es la tempura, tenemos ya el aceite casi a puntito. Vale, la verdura, claro, la vamos a hacer prácticamente como si fuese en crudo. Lo único que vamos a hacer es pasarlo por una tempura y hacerlo. Realmente es así. Yo recomendaría tampoco ni el aceite muy flojo porque nos va a tirar ese rebozado, ni muy fuerte porque lo que vamos a hacer es que se nos queme y no vamos a apreciar eso. Nos tiene que quedar a fuego medio. Yo ahora por ejemplo lo tengo al 4. Yo desde aquí ya noto que ya está cogiendo cierto calor y cierta temperatura. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Muy importante, vamos a coger una bandejita, un papel absorbente y lo vamos a poner ahí para que no se empape todo ese sobrante de aceite. Vale. Bueno, sí que te gusta la repostería, sobre todo, ¿eh? Pues sí, porque sí, es ¿eh? Pero sí. me gusta hacer y comer. Hombre, yo tengo ahora mi hija la mediana, que me ha tenido todo el confinamiento haciendo bizcochos, magdalenas, de todo. Y ahora es porque, Aita, quiero ser repostera. Digo, vale, hija, pues nada. Bueno. Yo tengo una nieta que también hacemos magdalenas con ella y le encanta. Y va toda contenta con las magdalenas que hago yo y la mamá. Como digo. Vale, vamos a coger, en este caso, como lo que vamos a hacer va a ser una piecita, ¿vale? Hemos cortado aquí un poco para que veáis cómo queda, ¿no? Lo que sería una mise en place, el prepararnos todo. Pero yo voy a cogeros unos poquitos y son los que vamos a utilizar. Vale, tenemos el pimiento rojo, el pimiento verde, tenemos el calabacín y vamos a utilizar un poquito de berenjena. Y
un poquito, unos aritos de cebolla. Vale, ¿qué vamos a utilizar también? Unas piparritas. O sea, yo creo que esto, Pedro, esto en la sociedad, con una copita de chacolí, fritas, con una tempura, como quieras, es un auténtico manjar. Vale, igual estáis pensando en casa, oye Javi, ¿por qué has hecho esta elección de estas verduras? Podemos ponerle zanahoria, podemos ponerle realmente lo que queramos. Únicamente, bueno, pues son 4 o 5 elementos que a mí me gustan y que yo creo que van muy bien. ¿Por qué? Porque luego ya la zanahoria le da ese punto vistoso porque es naranja, pero bueno, en este caso tenemos el pimiento rojo, tenemos el pimiento verde, tenemos la berenjena que se nos queda un poco más blanquecina, ¿no? Si veis, os decía el tema de no pelarlas porque lo que queremos precisamente es esto, es que se vea la piel, tanto en la berenjena como en el calabacín, porque una vez rebozado es lo que nos va a quedar ese colorcito verde, este color aquí un poquito más oscuro. Y es precisamente el efecto que queremos conseguir. Vale, veo que seguís pasando preguntas y como os he comentado antes vamos a ir respondiendo a todas. ¿Podemos tener la tempura hecha desde la mañana? Perdón. ¿Podemos tener la tempura hecha desde la mañana y utilizarla a la tarde? Sí, podemos. Pero realmente nos va a costar 15-20 segundos hacerla. Con lo cual, al final, bueno, se nos puede llegar un poquito a desmontar. En ese caso, cogeríamos otra vez la varilla, ¿vale? O ya en este momento, una misma cuchara. Y ya veis que nos vuelve a ligar otra vez. Se nos va a quedar ese efecto como si estuviese un poco desmontada, pero la podemos hacer perfectamente. Otra de las personas nos estabais preguntando también si lo podemos hacer con un queso de vaca. Sí, la crema de queso lo podemos hacer con lo que queramos. Podemos hacer únicamente con nata, podemos utilizar patata cocida para que nos quede otra textura, como si fuese una palmentier. Podemos utilizar un queso de oveja, un queso curado, semicurado, un queso azul, un queso de roncal, idiazábal, cualquier tipo de queso, ¿vale? Perdón, con vuestro permiso, vamos a beber un poquito de agua. Es que como no hablo nada, claro, al final uno se reseca. Oye, os noto muy callados, ¿eh? A mí me gustaría que me contaseis también, porque yo siempre aprendo, ¿no? Y a mí me gustaría también que me contaseis, pues, no sé, algún pequeño truco, si habéis hecho alguna vez esta receta, si habéis hecho alguna vez una salsita de queso, cómo lo acompañaríais vosotros, bueno, pues no sé, un poquito también que me deis vuestro punto de vista y vuestra opinión. ¿Habíais hecho alguna vez este acompañamiento para una carne o no? Pues no sé, no creo. No. Yo tengo una amiga que hace unas tempuras de verdura exquisitas. Sí. Se toma mucho curro y hay veces que además escalda primero las verduras y luego hace la tempura y es un gustazo. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Que decías de escaldar. Al final, a mí me gusta ese punto crujiente, ese punto que nos va a dar. Vale, vamos a ir ya con lo que es la fritura, ¿vale? Es importante, cuando lo hagamos ahora, ¿vale? Bastón por bastón. ¿Por qué? Lo que decíamos antes, no queremos que se nos queden pegados, que cuando saquemos uno vayan todos. Entonces, a mí me gusta hacerlo, yo soy de las personas que digo que la cocina hay que disfrutarla. Entonces, al igual que en cualquier trabajo, no tenemos que tener prisa. O sea, la cocina hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que estar... Se nos va, ¿no? De hora. Joder, ¿ves? Lo que os decía. Por eso he tenido que beber agua, porque me puedo estar... Antes se lo decía a mis compañeros de risa, digo, podemos estar aquí a las 7 de la tarde y todavía seguimos con esta, pero nada. Ahora le metemos ya el turbo y ya está. ¿Alguna cosita que te gustaría comentar de la carne? Pues, ¿cuál es para ti la maduración óptima? Tiempos, cuando hablamos un poco, ¿no? Cuando vamos a un restaurante o en casa siempre nos preguntan, oye, ¿cómo queréis el punto de la carne? Bueno, pues el punto de la carne va a depender un poco, como suelo decir, al gusto del consumidor. Tiempos, para que sepáis en casa. Una pieza aproximadamente, como puede ser esta, en torno a los 350 gramos,
El punto cuando diríamos poco, muy poco hecha, sería 1 minuto por cada lado. Se nos va a quedar el interior más o menos a unos 55 grados. Lo que sería ya, bueno, pues un poquito más. Pasaríamos a 2 minutos por cada lado. Un punto medio, cuando decimos, no, yo la quiero al punto. Claro, eso del punto es muy relativo, porque tu punto no puede ser el mío, o el de Isabel, o el de Pedro. A mí me gusta la carne, por ejemplo, muy poco hecha, pero que esté muy atemperada. Entonces, ya pasando de ahí, de los 3-4 minutos, ya sería la carne bastante hecha. Esta misma pieza, imaginaros que dices, oye, no me gusta el chuletón, pero sí quiero un entrecot de estos, de 1 kilo, perfectamente deshuesado y todo. ¿Cuál es la forma en la que lo haríamos? Sellarlo muy fuerte y mantenerlo durante unos 14-15 minutos a unos 170-180 grados en el horno. Efectivamente. ¿Por qué? Porque si no, con ese sellado, la carne por dentro no va a coger temperatura, o sea, no vamos a llegar ni a esos 55 grados tan siquiera. Bueno, vamos a ver cómo tenemos esto. Le vamos a dar un poquito más de temperatura. Javi, a mí me gustaría comentar también algo de las ¿Sí? verduras. Ya sabes que hoy es un día de producto local. Por las circunstancias que nos movemos con el COVID, aquí podemos estar solo los que podemos estar. Sí. Y sí me gustaría comentar algo de las verduras, que también son de otra cooperativa de productores del Sí. País Vasco. ¿Vale? Su base está en Marquina, la cooperativa se llama Barreneche y ellos son la mayor productora de hortalizas con certificación de calidad Euskolabel del País Vasco. Es una estructura cooperativa más pequeña, son unos 25 socios cooperativistas que gestionan unas 30 hectáreas de huertas y que ya llevan haciendo este trabajo más de 30 años, con lo cual tienen solera y Ya tienen recorrido y saben lo que hacen, ¿no? Y ahí rompo una lanza en lo que habíamos comentado antes, que no hemos terminado con las certificaciones de calidad. Todos los productos que recibimos para consumir, todos tienen absolutamente todas las garantías sanitarias de consumo. Eso a día de hoy no hay ni que discutirlo. Lo que aporta una certificación de calidad es algo que está por encima de eso, es decir, aparte de su calidad sanitaria, tienen un proceso de control durante todo el proceso, desde, en el caso de las verduras, desde la plantación hasta la recolecta, o en el caso del ganado, todo el proceso de crianza, y luego tienen una selección al final de la producción, donde solo se seleccionan aquellos productos que cumplen con los estándares de calidad. Y creo que eso es importante ponerlo en valor. Pues sí, la verdad que es muy importante. Bueno, ya vamos a ir terminando. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a hacer lo que son las verduras, la cremita ya la tenemos hecha y seguido vamos a ir ya lo que es con la pieza de carne. Vale, como os comentaba antes, nosotros llevamos aproximadamente ya pues una media hora que la carne ya está atemperada. Ya veis qué pieza totalmente pulida, totalmente perfecta. ¿Esto qué sería? Bueno, para una persona unos 340, 350 grados yo creo que es lo ideal, ¿no? Sí. ¿Qué os parece? Vaya colorcito tiene, ¿eh? Vaya colorcito que tiene. Vale. Comentando la maduración que decías antes, Sí. en la propia etiqueta pone que el entrecot de ternera tiene una maduración mínima de 7 días. ¿Vale? Yo me acuerdo cuando era estudiante en León, en el año 80. Ha llovido desde entonces ya, Un rato. Y, bueno, este año no mucho, pero en general sí. Y nos decían que estábamos locos, eso de que comíamos la ternera. Mi madre nunca compraba ternera si no tenía una semana de matado. Y te decían los compañeros de estudios, te decían, pero ¿cómo podéis hacer eso y tal? Bueno, hoy en día ya parece que está más extendido eso de que la maduración es un valor en la carne y que no hay que dejar que se pudra, simplemente es eso, que tenga un proceso natural de rotura de fibras para que sea... Y es distinto en una ternera. Vale, vamos a ir ya en una vaca con nuestra maravillosa tempura. ¿Cómo podemos en casa, lo que decía José Pablo, cómo podemos en casa hacer una maduración? Muy sencillo, cogemos esta misma pieza, cogemos una rejilla importante y la vamos a secar con un papel absorbente. Vamos a secar esta pieza muy bien. La vamos a poner en una rejilla, ¿para qué? Para que todos esos jugos que nos saque no se nos queden en la propia carne. ¿Cuánto tiempo máximo la podemos llegar a tener en casa? 3-4 días. Yo creo que 3-4 días nos va a madurar, lo que decías, vamos a romper esas fibras, ¿vale? ¿Y qué vamos a conseguir con eso? Que la carne esté un poco más tierna.
para la gente que igual en casa, claro, nosotros hablamos de maduración como si estaríamos hablando pues algo habitual, ¿no? La gente que igual en casa nos estáis escuchando ahora mismo y no sabéis lo que es la maduración, es el tiempo de sacrificio, cuando se ha sacrificado el animal, a cuando realmente lo tenemos encima de la mesa, ¿no? Exactamente. Es así. Sí. Con lo cual, lo que tú decías, hay gente que quiere unas maduraciones con mucho tiempo, hay otras gentes que no. Bueno, ya luego depende un poco de, como digo yo, a gusto del consumidor. También hay que reconocer que la técnica o la tecnología ha avanzado mucho y hoy en día tú puedes tener un chuletero de vaca en una cámara entre 0 y 2 grados con humedad controlada. Hay cámaras especiales, que específicas por para estar, ello. podría estar lo que le diera la gana, ¿vale? Porque no hay ningún riesgo de que tenga una evolución negativa. Otra cosa es, ya discutimos de hasta dónde queremos y hasta dónde no. Eso también es un gusto, ¿eh? Pero, Sí. pero puede pasar que recién matado el bicho esté duro. Carnes que si se dejan reposar unos días... Sí. No, de hecho, por ejemplo, igual que os digo que el entrecot de ternera lo sacamos mínimo con 7 días de maduración, las piezas de vaca de chuleta y entrecot salen con mínimo 21 días de maduración. ¿Vale? Claro, ya vosotros mismos ya marcáis un mínimo para garantizaros también que cuando llegue ese producto a nuestro supermercado y a su vez que nos llegue a casa, que ya tenga ya unos días mínimos y que ya la carne ya tenga unas premisas, ¿no? Sí. Es que en el pescado también pasa, nosotros tenemos un amigo pescador y hay algunos pescados que trae y dice, ten 2 o 3 días porque si no tiene el rigor mortis, que todavía está como muy duro, como muy... Pues después de que pasen unos días, pues está estupendísimo. Y con el pescado es como una cosa más delicada, que parece que te lo tienes que comer más rápido, porque si no, como que se estropea más rápido, ¿no? Nosotros tenemos otra rareza, hablamos de lo mismo en el cordero lechal. Cordero lechal siempre hay sinónimo de sacrificar y comer cuanto antes mejor. El cordero lechal que se hace aquí en el País Vasco es de certificación de calidad Euskolabel, que es un cordero que está bien engrasado y tal, 6 días de cámara mejora. Perdonad, disculpadme un momento, compañeros, mira, lo que os comentaba antes, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido una tempura muy finita. Yo no quería que es lo que comentabas un poco antes de tu amiga, ¿no? Yo lo que no quería es que la verdura, el protagonista, fuese la tempura, sino que sea la propia verdura. Entonces, como veis, lo que os decía, se nos queda de una forma irregular. Una salsa Orly se nos iba a quedar todo mucho más tapado, mucho más cubierto y al final, cuando te llevas la verdura a la boca, te da la sensación de estar comiendo únicamente un rebozado. Aquí yo no sé si desde casa lo podéis apreciar, aquí lo veréis, ¿ves? Se queda prácticamente, es una telita, es una tempura muy suave, muy ligerita, que nos aporte ese poquito de crujiente y yo creo que es más que suficiente, ¿no? Mira, aquí en el canto lo vamos a apreciar más, ¿ves? Aquí en el canto se ve perfectamente la burbuja de la tempura, pero como os decía, es muy finito. Si ahora queremos que ese rebozado coja mayor protagonismo, lo único que tenemos que hacerle es echar un poquito más de harina o un poquito menos de agua. Con eso ya lo tendríamos. Y para mí, lo vamos a dejar nada, 30 segundos más como mucho y lo tenemos. Oye, ¿me dejáis otra pregunta? Sí, por supuesto, las que quieras. ¿Qué opinión de la carne congelada? Yo, por ejemplo, los mujeres a veces hacemos, o sea, pueden saberos que hay una buena oferta de solomillo, de entrecota, y te llevas más de lo que necesitas y congelas para tener en otros momentos. ¿Qué opináis? Yo te puedo dar mi opinión como cocinero, pero seguro que José Pablo, como productor, te va a dar otra diferente. Ahora, ¿Empiezas tú o empiezo yo? Si quieres cuento la mía. Venga, va. La clave, como en todo, está en cómo lo hagas. Ya. ¿Vale? Si tú coges la carne de la carnicería, la traes a tu casa ya pensando que la vas a congelar, la envasas en una bolsa de plástico de casa y la metes directamente al congelador, tienes unos meses donde esa carne la vas a poder consumir, sobre todo, estamos hablando de vacuno, la vas a poder consumir sin prácticamente notar la diferencia. Lo que no debemos hacer es cuando traemos la carne a casa pensando que la vamos a comer el fin de semana y no la comemos y la congelamos el 6.º día, cuando le falta un día para caducar, no es lo ideal, ¿vale? Bueno, vamos a ir, perdonad que os interrumpa, ¿vale? Pero como ya Pero danos la tuya. me he pasado del tiempo, yo creo que ya me he pasado ya como 5 o 10 minutos. Ya, vale, tenemos. Este es el aspecto que yo quería conseguir, ¿vale? Estáis viendo que es una tempura muy suave. Nos va a aportar ese puntito crujiente, esa harina de arroz que le hemos echado. Pero para mí, insisto, este es el punto que yo quería conseguir. Que la tempura esté presente, ¿vale? Que se nos cocine la verdura, pero que no tenga un protagonismo. Esto únicamente, un poquito de sal
Vale, ya tenemos la plancha. Como veis, en este caso vamos a utilizar un grill rayado. Hay planchas pequeñas, hay griles que son lisos, ¿vale? En este caso nos va a dar, cuando hagamos la carne, esa apariencia de una parrilla, ¿vale? Esas marquitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte, y le vamos a echar únicamente un poquito de aceite. En este caso, un poquito de aceite de oliva virgen. A mí en casa, y creo que José Pablo y mis otros dos acompañantes, Pablo e Isabel, a mí me gusta siempre cortarle un poquito de la grasita en vez de echarle aceite y untar la plancha o la sartén con eso mismo. Pero, es que me ha dado pena, porque he visto la pieza tan pulida, tan limpia, que digo, ¿le voy a quitar esta maravillosa grasa para echársela? No. Entonces, en este caso, opción 2. ¿Cuál es la opción 2? Utilizar, voy a cambiar la sartén para que así lo podáis ver ahí perfectamente. Vale, está muy, muy, muy caliente. Vale, una de las personas que estáis siguiéndonos desde casa me comentaban que tiempo de tener la sartén o la plancha o donde vayamos a utilizarlo a fuego máximo. Bueno, a mí me gusta sellarlo, lo que decíamos antes. Es muy importante siempre cogerlo con una pinza, nunca lo pinchemos, que muchas veces tendemos en casa, sobre todo, pues coges un tenedor, pinchas la carne y tal. En ese momento, cuando estamos pinchando la carne, es cuando todos esos jugos van a salir. No queremos eso. En este caso yo la voy a sellar muy fuerte, como os decía. Esto está muy, muy fuerte. Ahora lo vais a escuchar, ¿veis? Vale. Y lo vamos a dejar durante aproximadamente un minuto. Como os comentaba antes, ¿de qué va a depender el punto de la carne? El sellado que le demos y el tiempo que lo tengamos. A mí en este caso, que me gusta la carne poco hecha, la vamos a tener un minuto aproximadamente por cada lado. Yo soy también de los maniáticos que me gusta, pues con una pinza, pues cantear, que no se quede que está sellado por un lado, que está por el otro, y luego vemos todo el canto totalmente crudo. Entonces es muy sencillo, o sea, con la misma pinza, ya veis lo que os decía antes, ¿ves? Al utilizar un grill rayado nos va a quedar ese efecto de parrilla que a mí personalmente me gusta mucho. Pero ya veis que aquí la tonalidad, ¿vale? Mi compañero a ver si lo puede ver con la cámara. Veis que aquí la tonalidad va cambiando. ¿Qué quiere decir esto? Siempre se ha dicho que la carne tiene que estar en 3 colores. El primer color es la del sellado, el segundo color sería la filtración del calor, y el tercer color sería el corazón, que es como nosotros queremos ese punto de la carne. ¿Se viven? Vale. Y lo que os decía, lo vamos a cantear un poquito para quitarle esa imagen de que se nos ha quedado crudito. Bueno, qué lástima todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla, que no podáis oler cómo huele esta carne. Es impresionante. Bueno, y nos vamos a ir al momento que a mí más me gusta, ¿no? Que es cuando ya culminamos todo el cocinado, el emplatado. La sal se la voy a echar justo en el momento en el que lo cortemos. ¿Bien o mal? Ya, pues, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Puede ser. Vale. Bueno. Formas de emplatarlo hay muchísimas, ¿no? A mí siempre pues me gusta coger, en este caso pues hemos optado por un plato ovalado para, bueno, pues poder tener aquí la salsita. La salsita la vamos a poner aparte. Bueno, ha pasado el tiempo y ya veis la pinta que tiene este entrecot, que es impresionante. Y lo que decía Pablo. Pedro. Y, perdón, te he llamado yo creo Pablo ya 2 veces. Y lo que decía Pedro. Vale. Bueno, ¿cómo lo vamos a presentar? De una forma muy sencilla. Vamos a poner las verduritas aquí, vamos a cortar filetado el entrecot y la salsita aquí. Y por último le vamos a añadir una sal de escama. Formas de cortarlo, lo podemos cortar de muchas formas, un poco chaflán para que a la hora de ponerlo nos quede montadito, ¿no? A mí me gusta más cortarlo en liso, no más de 1 centímetro de grosor aproximadamente, que yo creo que es lo suyo para tenerlo.
esto ya va cogiendo forma, ¿eh? Esto ya va cogiendo forma. Y vamos a coger lo que es toda la pieza entera y la vamos a poner. A continuación, vamos a coger estas verduritas y únicamente las vamos a poner aquí. Como decíamos antes, al final el efecto visual es muy importante, ¿no? Pero sobre todo que esté bueno el plato, que es lo más importante. La cebolla que la hemos hecho, que me gusta que quede así, todos los aritos mezclados, para que cuando te los lleves a la boca, y el producto de los que hemos utilizado ahora que más me gustan, que son estas piparritas, las vamos a poner ahí para terminarlo. Únicamente nos quedaría ya poner nuestra maravillosa salsita de queso idiazábal, que, repito, la podemos usar como acompañante, o mejor dicho, como acompañamiento, tanto como para las verduras, como para la carne. Y por último, nuestra maravillosa sal de escama de Añana, y aquí os presentamos nuestras láminas de entrecot con verduras en tempura y una salsita de idiazábal. Rápido, sabroso y divertido. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla y espero poder seguir enseñándoos en estos talleres de cocina. Muchísimas gracias tanto a Pablo como a Isabel por haber... Perdón, y te llamo otra vez, y es la tercera vez. Muchísimas gracias tanto a Pedro como a Isabel por habernos acompañado en esto y, como no, José Pablo, encantado. Un placer tenerte aquí en nuestra cocina. Igualmente. Muchísimas gracias por habernos acercado a este producto, por habernos enseñado un poquito más de él y nada, un placer y nos vemos en la siguiente. Un besazo y feliz sábado a todos.